Entonces, a partir de este momento le damos inicio como a este segundo encuentro sincrónico, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, a Jackson, agradecerle de antemano por la disponibilidad, por el compromiso y por estar tan atento a cada una de nuestras inquietudes. La idea de este segundo encuentro entonces es continuar hablando del tema de la liturgia. La vez pasada vimos un poco como lo académico, ahora la idea es ver un poco la parte vivencial de ese aspecto. Yo la vez pasada les recomendaba un texto de Benedicto XVI que llamaba El espíritu de la liturgia, en el cual el Papa nos invita a ver de alguna manera cómo la liturgia enmarca esa vida de la iglesia. Yo les decía la vez pasada que si uno quería conocer cómo era el trabajo de una comunidad, con ver cómo es su vida litúrgica, uno conoce a leguas el trabajo de una comunidad. Entonces, a partir de esta breve introducción, yo quiero darle la palabra a Jenny Jackson para que continuemos con la charla. Ya estamos viendo la pantalla, entonces bienvenido, Jenny. Muchas gracias, John Anderson. Bienvenidos a todos nuevamente, me alegra saludarles. Y como dice John Anderson, hace 8 días habíamos visto la primera charla sobre la liturgia de las horas, pero un poco más de información o un poco más a paso de los años. Y ahora vamos a ver de una forma más estructural las últimas 5 temas. ¿Todos están viendo la pantalla, por favor? Sí, está bien. Sí, ¿todos ven la pantalla? ¿Me ven la presentación? Sí, bueno, y los primeros temas... Sí, se observa la presentación. Vale. Los primeros temas que habíamos visto hace 8 días, la primera parte, que creo que todos han también podido leer durante la semana, han tratado de reflexionar un poco más, van a hacer mucho énfasis sobre la oración. Y el compendio de la Iglesia Católica, ya lo están viendo ahí en sus pantallas, que toma los numerales del 2697, 98 y del 2720, nos van a decir que todo momento es principalmente indicado para la oración y que la Iglesia con su ayuda pues nos va a decir que hay que orar en la mañana, al atardecer, durante las comidas, antes y después, que es muy bueno agradecer al Señor por los alimentos que vamos a recibir o porque las personas lo han hecho posible. También va a hacer énfasis en la liturgia de las horas y la Eucaristía, especialmente la dominical. Y ya están los restos de piedad, como es el Santo Rosario o las fiestas del año litúrgico, ahora que vamos a tener nuestra preparación con el Adviento, la Navidad. En mi parroquia tratamos de siempre invitar a los niños a que hagan catequesis activas. Vamos leyendo y ellos van representando lo que se lee y la gente le llama la atención y los niños les encanta participar. Y también la misa del nacimiento. Entonces, todo es oración, todo alrededor de la liturgia. Entonces, era lo que nos decía la primera más que todo, la primer tema de hace 8 días. Consagrar nuestro tiempo mediante el oficio divino, que lo podemos llamar liturgia de las horas, el breviario, las laudes o vísperas, todo alrededor del oficio divino enmarcado en la liturgia. Nos va a decir el segundo tema, si lo queremos recordar, que la oración es la expresión privilegiada de cada cristiano. Pero una oración como dice, piadosa, una oración hijos, porque nos dirigimos en especial el Padre Nuestro que nos lo enseñó Jesús. Unos hijos sencillos, unos hijos obedientes, unos hijos humildes. Hoy daba una charla de un sacerdote y hablaba de las familias y nos decía, es que hoy se está perdiendo la autoridad como padres de familia, porque los hijos ya no respetan, porque los padres ya no saben educar, porque ahora si yo le llamo la atención a mi hijo o le pego como una chancla o una correa, pues es una demanda. Pero no, los hijos antes de 30 años, hace 30 o 40 años, los hijos sabían que el papá tenía autoridad, no autoritario, sino autoridad porque sabía enseñar. Entonces nos dice la Iglesia que nuestra oración debe ser piadosa, humilde. Siempre vamos a necesitar de Dios y reconocernos que somos pecadores. Una oración confiada, porque es que nos estamos dirigiendo a Dios Padre por medio de Jesucristo.
el amigo que nunca falla. Perseverante. Hace 8 días les presentaba el caso de Santa Mónica, la mamá de San Agustín, una mujer que durante 30 años oró por la conversión de su hijo. Nos presentaba los temas a la viuda que hablaba ante el juez en Lucas 10. Insistía hasta que logró que el juez le pusiera atención. Pero también hay que saber pedir. Y recordemos que mediante la fuerza del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar siempre, porque en ocasiones no sabemos pedir lo que merecemos. El tema 3 nos iba a hablar del énfasis que se hizo en la liturgia de las horas a través de los siglos, y en especial cuando el Vaticano II quiso hablar de la liturgia y el oficio divino. Iba a decir en la Sacrosanctum Concilium, disculpen, que mediante la oración de la liturgia de las horas es la que nos va a llenar de la fortaleza necesaria para el trabajo del día. Por eso nos recomendaba las laudes como santificación de la mañana y el trabajo. Nos recomendaba las vísperas, nos recomendaba las vísperas como agradecimiento. Ustedes hace 8 días, algunos al participar nos decían, sí, Jackson, es que cuando uno empieza la liturgia de las horas, al principio lo ve monótono, o nos da pereza, o nos dicen marcar horarios para rezar, pero cuando me voy compenetrando con Dios, le voy buscando y encontrando el gusto a la oración. Y el primer apartado de esta diapositiva nos dice, a medida que nos vamos habituando a la oración, nos unimos más con Dios y comprendemos mejor sus planes. Ese ejemplo que ustedes me ponen ahora sobre que están ayudando a las víctimas, a los necesitados de la catástrofe del terremoto de hace un mes y pedazo, es eso, saber que Dios nos tiene a nosotros para la vocación del servicio, saber que Dios nos pide a nosotros que como cristianos católicos podemos hacer una obra de caridad por ellos, podemos ayudarles, podemos darle ejemplo y estamos predicando a Dios entre el pobre, entre el necesitado, entre el enfermo, en el que nos necesita. Pero volvemos a lo que hablábamos al principio. Una fe sin obras es una fe muerta, pero unas obras sin fe es igual. Por eso necesitamos la oración, queridos hermanos queridos diáconos permanentes. Una oración que a nosotros nos dé fortaleza. Porque es muy bonito decir, bueno, sí, hoy nos levantamos, vamos a ir a trabajar allá al campo, donde están los muchachos, donde está la gente que nos necesita, vamos a llevar la alimentación, vamos a llevar agua potable. Sí, pero no nos podemos quedar como una ONG. Siempre, primero que todo, me encomiendo a Dios. Siempre me levanto y le digo, Dios, acá estoy presente, te voy a llevar, te voy a presentar a mis hermanos, a los más necesitados, y necesito fortaleza para el trabajo del día. Es lo que nos hace el oficio de lectura, es lo que nos hace la laudes. Y también para no caer en la tentación de sentirnos orgullosos, de sentirnos creídos o de sentirnos como Superman. Ahora que se va a estrenar la nueva película de la Liga de la Justicia, no. El héroe es Jesús. Y entonces, los que han estado participando hoy de la Santa Misa o los que hemos podido escuchar el Evangelio, nos va a decir el ejemplo del obrero. Somos unos simples obreros. Hemos hecho lo que se nos ha pedido. ¿Todos me están escuchando? ¿Sí me escuchan o estoy...? Sí, tranquilo, dale. Vale. Sí, claro. Estamos escuchando, sí. Entonces, Jackson, gracias. Vale, entonces lo que nos va a decir ese tema, ¿sí? La necesidad de la oración. Y el Concilio Vaticano va a hacer énfasis en lo de la liturgia de las horas. Se celebra en determinadas horas del día, formada por salmos, cánticos y lecturas bíblicas, con plegarias de alabanza y de súplica. Las principales horas son la mañana y la tarde. Laudes para santificar el día, laudes para alabar la creación de Dios, la creación que cada día Dios nos da a nosotros, que podemos ver, que podemos levantarnos de la cama con nuestras dificultades, pero que le podemos decir, Señor, acá está tu siervo para la viña.
y al fin de la tarde decirle mediante las vísperas: Señor, paga a tus obreros porque hemos hecho un trabajo en nombre del Evangelio, pero en el nombre de la Iglesia Católica. Ya los temas que vamos a ver hoy, queridos hermanos diáconos, futuros diáconos permanentes, nos va a hablar de la estructura actual de la liturgia de las horas, ¿sí? Es lo que se llama el tema 5. Y nos va a decir que el breviario o el oficio divino o los tomos de la liturgia, que son 4, pues nos va a decir que siempre nos va a invitar a la oración del oficio de lectura, nos va a invitar de la laudes. Viene la hora intermedia, que puede ser la tercia, la sexta o la nona, ya explicaremos más adelante ello, las vísperas y las completas, que es para poner en manos del Señor nuestro descanso nocturno. Eso es lo que nos vamos a hablar durante este tema que va a seguir ahora. Va a decir que el oficio, que al iniciar nuestra oración con el breviario está el invitatorio, que es como la introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana. Se antepone al oficio de lectura o a la laudes, según como vayas a comenzar tu oración. Se signa la cruz en los labios y se dice: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Seguida del salmo del invitatorio, sea el 94, el 99, el 66 o el 23. Yo recuerdo cuando ingresé al seminario mayor de mi ciudad, Cartago, una condición que nos ponía el rector era que a nadie se podía saludar antes de rezar la laudes. Y nos decía: es que si a mí me saludan, yo no les voy a responder, les voy a contestar después de las laudes. Y nos decían: ustedes no hablen, guarden su silencio. ¿Por qué? Porque sus primeras palabras deben decir: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonces el padre Edgar, que hoy en día es obispo, nos decía: chicos, sus primeras palabras tienen que ser para Dios. Y es lo que nos hace el invitatorio: alabar al Señor. Y es una bonita costumbre, de verdad, que cuando uno se va a levantar o antes, pues que cada día uno diga: Señor, mis primeras palabras, mis primeros suspiros o mis primeras acciones sean para ti. Nos va a decir en la estructura de la liturgia de las horas que tanto laudes como vísperas tienen una misma estructura, un himno. El himno sabemos que es un cántico a la alabanza o a la creación en las laudes. En la tarde va a ser un cántico de agradecimientos o invitar a Jesús que se quede con nosotros, como los discípulos de Maús. Vienen las antífonas con sus salmos. La pequeña lectura breve. También recordamos de que la invitación de esa lectura breve es guardar un poco de silencio, como para meditar qué nos está diciendo Dios mediante la lectura bíblica. Su responsorio, como la respuesta a la lectura que hemos acabado de profundizar, de meditar. El cántico evangélico, sea el Benedictus como el Magnificat. Nuestra oración de intercesión o de preces. Sabemos que la liturgia de las horas, como les decía hace 8 días, es una oración mediante la iglesia, por la iglesia y con la iglesia, o sea que es una oración universal. No es que sea una oración solo mía, no una oración con egoísmo, sino que yo debo poner mi trabajo del día, mi familia, la gente a que voy a visitar, la gente con que voy a estar rodeado trabajando, a toda la iglesia y al necesitado. El Padre Nuestro, que es la oración por excelencia que nos enseñó Jesús, una oración final y una bendición. Esa bendición que la hace tanto el párroco, el señor obispo, los diáconos, y próximamente que ustedes podrán dar su bendición. La laudes, más de forma estructural, como lo habíamos explicado en la diapositiva pasada, nos va a presentar el himno, que ya les decía, es una alabanza a la creación de Dios, una alabanza para glorificar el día. 2 salmos, un cántico siempre, primordialmente va a venir del Antiguo Testamento, muy pocos vienen del Nuevo Testamento, estos más que todo son para la tarde. El Benedictus,
que todos sabemos que es el cántico de Zacarías, que agradece a Dios que nos visita el sol que nace de lo alto, que cumple su palabra, que nos pone en sus manos y que nunca nos va a defraudar. Los responsorios breves, las intercesiones o preces, como las llamamos, y la oración conclusiva. Esos son las laudes. ¿Qué tiene diferente las laudes a las vísperas? Más que todo, el cántico, el tercer cántico que viene en el Nuevo Testamento, y el cántico evangélico. Recordemos que en las vísperas es el Magnífica, ese canto por excelencia de la Virgen María, en alabanza y agradecimiento a Dios, que siempre nos va a tener en sus manos. Es la misma estructura tanto para laudes como para vísperas. Me encantan demasiado los himnos al inicio, esos himnos que invitan a la alabanza, o el himno de vísperas que nos invita siempre al agradecer a Dios. Quédate conmigo porque la noche se acerca, quédate, Señor, porque te necesito, o quédate con nosotros porque la tarde llega. Me encanta ese cántico que toma el Evangelio de los discípulos de Maús. El oficio de lecturas, queridos amigos, está invitado a que lo recemos también y a que meditemos con ellos. Es una de gran importante porque nos va a decir que podemos contemplar a Dios mediante la lectura de la Biblia, porque está estructurada de una forma que en 1 o 2 años se pueda leer una gran parte de la Biblia. Le pregunto a los hermanos mexicanos, pregunta, en Colombia, los tomos de la liturgia de las horas, la primera lectura está separada en años impares y años pares. O sea, para cada año ir estructurando la lectura de la Biblia. En México, ¿el tomo de cada liturgia de las horas es igual o solo es una lectura? ¿Quién me contesta? El tomo de aquí en México es una sola lectura. Solo una lectura. Sí. La versión colombiana trae 2 lecturas, sí, como para estructurar más un poco la lectura de la Biblia. Hay que recordar que se omiten algunas lecturas en el oficio de lectura porque pues son textos como un poco difícil de comprender o no. Toda la Biblia es muy significativa, pero cuando ustedes están... Jackson. Sí. Perdón, Jackson. Buenas noches, soy Margaret Popoca. No sé si Félix, lo que comentó de una sola lectura, tú te refieres ya al oficio de lectura, sí, y en lo particular yo no tengo los tomos, sino lo hago por internet en la página de Argentina, pero sí son las 2 lecturas, una la bíblica y otra de los padres o doctores de la iglesia. Pero me refiero que en la bíblica, en el tomo colombiano, hay 2 opciones, una para los años impares y otra para los años pares. Es como el leccionario que utilizamos en la Eucaristía, que hay una lectura de años impares y otra para años pares. ¿Me comprenden? Entonces, mi pregunta era para si el tomo de la liturgia de las horas en México era igual. O sea, cada año hacemos una lectura diferente en el oficio de lecturas, pero la lectura bíblica. Porque la otra fuente, generalmente los padres, como dice acá en la diapositiva, los santos, un documento de la iglesia, es la misma. ¿De acuerdo? Sí, pero más que todo, ¿Perdón? Perdón, sí, perdón. Sí, estoy de acuerdo, pero sí lo desconozco, sí, porque no tengo los tomos. No tengo la oportunidad de tenerlos para ver si tiene las 2 que tú comentabas. Bueno, pero de todas formas, lo que nos decía nuestro compañero, que el celular trae las aplicaciones y también nos va a presentar una lectura, los 3 salmos, una lectura bíblica y una lectura de otra fuente. Así es. Sí, con la oración final, que por lo general es la oración que utilizamos en la oración colecta de la misa. Así ¿cierto? es. Bueno, entonces, me parece muy bien que todos están muy atentos y que todos sabemos de qué estamos hablando. Cualquier duda, pues me la pueden decir
Pueden decir, Jackson, por favor, tal cosa, y entre todos creo que podemos colaborar y aclararla, ¿de acuerdo? Sí, es correcto. Gracias. La hora intermedia, que es lo que llamamos la tercia, la sexta o la nona, pues recordemos que la iglesia nos pide que al menos recemos una de las tres. No tiene que ser las tres, no es obligatorio. Nos pide al menos que se pueda rezar una. Y es lo que llamamos hora intermedia, que es algo muy breve. Un himno, 3 fragmentos de un salmo, una pequeña lectura muy breve y una pequeña oración final. ¿Qué quiere decir la hora intermedia? Como que nos digan, durante el día, meterse para que recordemos que estamos trabajando como obreros de la viña del Señor. Siempre me ha gustado mucho la frase con que empezó su ministerio el Papa Benedicto XVI, un humilde siervo de la viña del Señor. Y que cada día Dios esté presente en nuestro trabajo. Se puede rezar a media mañana, a media tarde, hacia las 12 para los que estamos en América, o hacia las 3 o 4 de la tarde, la tercia, la sexta o la nona. Ya les decía, el numeral 3 decía, normalmente no se rezan las 3, sino una de ellas. ¿Por qué? Porque es que los salmos, por lo general, van a ser los mismos 3 salmos para las 3 horas. Ya hemos visto oficio de lecturas, laudes, vísperas, vimos la hora intermedia y ahora vamos a ver lo que llamamos las completas. Es breve, solo recordarnos de que nuestro descanso se pone en las manos del Señor, que si en vísperas, gracias por nuestra jornada, quédate conmigo, pues en las completas le vamos a decir, Señor, si estás conmigo, pongo mi vida, pongo lo que hice en tus manos. Y nos va a decir que hay un examen de conciencia. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos frágiles, porque no somos superhéroes, porque en algún momento del día, tratando de ayudar a nuestros hermanos, nos dio mal genio, o nos contestaron feo, yo contesté peor, porque tal vez nos faltó esa caridad con el prójimo, porque sin saberlo estamos cansados y la gente no entiende ello, porque tal vez la gente en las parroquias nos dice que tenemos que correrles, o porque tal vez la gente nos dice, no, es que usted tiene que hacer esto porque yo lo quiero y así tiene que hacer. Entonces la gente no nos comprende que nosotros trabajamos bastante, que ustedes están desde por la mañana ayudando, colaborando, que tienen sus empleos, que tienen sus familias. A veces pecamos sin querer en ese sentido. Entonces le decimos, Señor, trata que cada día yo sea mejor. Nos va a decir que la estructura de las completas tiene su himno, en agradecimiento al Señor por todas las labores del día, que viene la noche. La salmodia, por lo general es un salmo, 2, sea el miércoles o el sábado, su pequeña lectura breve. Y el cántico de Simeón, que es el cántico evangélico, para decirle al Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Que digamos cada día, queridos hermanos, diáconos permanentes, cada día que ustedes puedan decir, Señor, he sido un obrero hoy. Es el evangelio que hoy se nos presenta en la liturgia de la iglesia. Señor, hoy hice lo que me has pedido. Gracias porque has tomado mi vida, me has dado talentos, me has dado cualidades para yo ponerlas al servicio de los demás. Porque cuando yo los saludé al principio de nuestra conferencia, les decía, caballeros, es lo que nos estamos llamados, a servir. Y si tú lo haces con amor, si tú lo haces con entrega, si tú lo haces con ganas, y si estás convencido que quieres servir a Dios mediante la Iglesia Católica y quieres proclamar el Evangelio mediante el diaconado permanente, es lo que está haciendo. Porque o si no, al final vas a estar aburrido, vas a estar triste, vas a hacer las cosas mal, no vas a ser feliz. Y si no te llena de felicidad el Evangelio,
Si el amor de Dios para con el prójimo no te llena de alegría, pues no estás haciendo nada. Porque somos obreros de la viña del Señor y seremos recompensados. Al final de completas se va a decir la oración: el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Recuerde que nuestra vida no es comprada, recuerde que nuestra vida es prestada y que para morirse solo necesitamos una cosa: estar vivos. Yo siempre digo una frase: para morir nacimos. Y a veces le tenemos miedo a la muerte, a veces le tenemos miedo a todo cómo va a suceder, pero mucha gente se ha acostado y no se ha levantado. Que cada noche muchas publicaciones en las redes sociales o algunas canciones nos invitan: siempre acuéstate en paz, saluda a tu familia, saluda a tu esposa, a tus hijos, que estuve de mal genio con ellos, que hubo algo de discordia, que hubo una pequeña pelea. Entonces siempre acostarnos en paz y tratar de hablar las diferencias, siempre el diálogo en familia. Y por último, la antífona final, que se saludo a la Virgen María. Siempre me encanta ese. Me encanta demasiado el aleluya que se le hace a la Virgen María en tiempo de Pascua. ¿Alguna duda sobre ahí o algún aporte, queridos diáconos permanentes? No, todo está bien explicado, hermano. Sí, cualquier cosa me avisa, me pueden parar, pueden decirme: Jackson, por favor, expliquemos esto, Jackson, te faltó esto, o Jackson, yo quiero complementarlo con aquello, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Jackson, buenas noches, habla Jair. Sí. Jackson, buenas noches, habla Jair de acá de Medellín. Señor Jair, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Tuve dificultad en conectarme porque el internet estaba un poco caído, pero gracias a Dios ya estoy en enlace con ustedes. Muy bien, señor Jair. Me alegra que esté con nosotros. Jackson, para comentarles algo, e inclusive a mis hermanos diáconos, que no sé si ya lo diría al comienzo, pero que es muy importante hacer un silencio después de que uno realice cada salmo, ¿cierto? Que esto nos ayuda a una mejor meditación de los salmos para una mejor contemplación del día. Sí, Jair, muy buen aporte el suyo. Yo acabo de hablar de un silencio, una lectura breve, pero también, sí, también el Sacrosanto Concilium o nos invita a que digamos que disfrutemos lo que leemos, lo que meditamos o lo que proclamamos. En ocasiones pasa de que uno proclama, o no tanto proclama, lee, como que si leyera la carrera de los salmos, porque dice: no, es que si no leo rápido me voy a quedar sin desayuno en las laudes. Pero es muy gran aporte, muchas gracias, Jair. O sea, que nosotros podamos decir: proclamamos con fe y despacio los salmos, pero que también sepamos que cuando terminamos laudes, al menos sepamos qué salmo proclamamos, o qué cántico, o qué nos hablaba la lectura breve. Muchas gracias, señor Jair. Bueno, entonces nos va a decir el tema sexto: ¿qué componentes traen los breviarios o la liturgia de las horas o el oficio divino? Y nos va a decir que trae salmos y cánticos, sea cánticos del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Los dos salmos que nos invita a la laudes, las vísperas, los tres fragmentos que nos invita a la hora intermedia o el salmo de las completas. Va a decir que es la médula importante, lo principal de la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque como ustedes han podido leer o ya han ido aprendiendo durante este tiempo que llevan de preparación, si han visto ya Biblia o más que todo los libros de poéticos como los salmos, nos va a decir que los salmos se te van a presentar para diversas circunstancias: las emociones del hombre, la alegría, la enfermedad, la muerte, el peligro, el bienestar. Recordemos que Jesús oraba con los salmos. Cuando Jesús terminó la última cena, se fue al huerto de los olivos a orar con los salmos, con sus discípulos. Después se aparta a orar solo, pero Jesús utilizaba los salmos.
Y es lo que nos dice la liturgia de las horas. Primero, la médula de la liturgia de las horas. Ahora, la iglesia, que es su esposa, pues también hacemos ecos de la oración de Jesús mediante el rezo de los salmos. Hay algunos salmos en la liturgia de las horas que nunca los rezamos. El 57, el 82, el 105 o algunas estrofas. Lo decía ahora, hay unos pedazos hay unos apartes de las lecturas bíblicas que tampoco se ponen en el oficio de lectura. ¿Por qué? Por la difícil comprensión que llevan ellos, por su contexto histórico, por su contexto social o político. Y cuando recemos con nuestros fieles, pues ellos no van a entender por qué el salmista pide la venganza, se le va a pedir que le vaya mal al enemigo, o que nosotros pelearnos con nosotros. Entonces los fieles no van a comprender y van a decir, pero es que la iglesia, o porque la Biblia nos dice que tenemos que pedir venganza a Dios por el enemigo. No, ellos no van a entender y comprender en ese momento que se estén proclamando los salmos, pues su contexto histórico. Ustedes, como ya lo saben y ya han podido leer Biblia y estudiar Biblia, sabrán que la Biblia hay que leerla siempre con la hermenéutica que se nos pide. Segundo, las lecturas. ¿Qué es la Biblia? La historia de la salvación que Dios presenta al hombre, desde la creación, desde la invitación a la conversión mediante los profetas, desde el envío del Mesías, que es su Hijo Jesucristo, el gran amor de Dios que da a su Hijo para que muera en una cruz, pero que resucite para la salvación del hombre, la invitación a estar como comunidad cristiana mediante la iglesia, y por último, a esperar como las vírgenes sensatas del Evangelio del domingo al esposo. Entonces las lecturas que se nos ofrece durante el rezo del oficio divino, pues nos va a invitar a ello, a mirar y a contemplar la gran historia salvífica. Por eso es bueno hacerla despacio, sin prisa. Por eso es bueno meditarla, tomarse el tiempo. Después nos va a decir que se va a complementar mediante una lectura de los padres, de la iglesia o algún otro escritor, como para ahondar, para profundizar lo que hemos leído. Siempre va a haber unos responsorios, ese es el punto 3. Como es la respuesta a las lecturas, en especial si lo hacemos con los fieles, cuando ustedes lo hagan en sus parroquias, como Jair que lo hace con su familia, entonces es el responsorio, porque también debemos estar pendientes que las personas que nos acompañen siempre estén pendientes, siempre estén atentos a lo que se está diciendo. Los signos es la invitación, lo que decíamos al principio, a la alabanza, a la alegría, a la acción de gracias, a poner nuestras manos en Dios, a poner nuestros trabajos en el mismo Señor para que lo santifique, para que lo bendiga, para que nos ayude durante todo el día. Desde el principio les dije hace 8 días, la oración de la liturgia de las horas es una oración en la iglesia, por la iglesia y con la iglesia, y nos va a decir que debemos de pedir. Pidamos por nuestros hermanos, pidamos por nuestra familia, pidámosle por esa persona que nos dice, oye, usted que está más cerca de Dios, rece por mí. Creo que muchos le han dicho eso a ustedes. Oye, reza por nosotros. Oye, usted que se ve tan santico, reza por mí. Oye, usted que está diácono permanente, reza por mí. Esas son las intercesiones, son las preces. Orar por nuestros hermanos difuntos. Y terminar con la gran oración de Jesús que nos dice el Padre Nuestro, que nos invitaba, lo que nos decía la IAG al principio, la IAG nos decía que hay que orar el Padre Nuestro 3 veces al día, pues las laudes, las vísperas y el Padre Nuestro de la Eucaristía diaria nos ayuda y nos lleva con ese mandato de la IAG. El silencio que nos hablaba Jair hace un momento es la interiorización completa, contemplativa
dejar que el Espíritu Santo haga eco de las lecturas en nuestro corazón y podernos unir a esa palabra de Dios y a la voz pública de la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¿La liturgia de las horas? Bueno, creo que todo está bien. Yo por mi parte sí está bien. Bueno, me parece muy bien. El tema 7 nos va a hablar de la celebración de la liturgia de las horas. ¿Sí? Ya lo sabemos que se llama oficio divino, que es la expresión de la iglesia mediante la comunidad de culto. ¿Sí? Nosotros nos reunimos en ese culto de alabanza a Dios, de intercesión a Dios, de petición a Dios. ¿Quién preside la liturgia de las horas? Hay que tener una estructura, queridos diáconos permanentes. Hay que ser ceremonieros. Hay que invitar a la gente que se haga las cosas ordenadas, porque es la liturgia, es la oración a Dios mediante Jesús. Y entonces no va a ser una galería o un estadio que cada uno va por donde quiera, por doquier, y va a decir o va a hacer, o algún fiel se va a levantar en un momento en una banca, yo quiero leer este pedacito, el otro va a gritar, no, yo leo esto. No, hay que tener una estructura, principalmente la cabeza que va a representar a Cristo, sea el obispo, sea el sacerdote, sea el diácono permanente, o ahora que ustedes son laicos comprometidos en sus iglesias, en sus parroquias, pues también llevan esa estructura y también la dirigen, que es lo que he escuchado, o como Jair, como cabeza de la familia, como esposo, que lo hace en casa. Eso es lo que nos invita al tema 7, saber estructurarnos, saber llevar un orden, una uniformidad, que hayan 2 coros, que haya quien diga las antífonas, que haya quien empiece el salmo, que haya una persona que proclame la lectura breve, que el que esté a la cabeza siempre haga la oración inicial, que invite al cántico evangélico, que invite a la intercesión de las preces, que al Padre Nuestro y al final la oración. Porque cuando todo es ordenado, todo es bonito. Yo les decía hace 8 días que una de las cosas que cuando colaboro en la parroquia y tenemos tiempos fuertes como la Navidad, la Semana Santa o la fiesta patronal, pues tratamos de que todo sea muy estructurado. Y en eso exijo demasiado a los monaguillos, a las personas que nos colaboran, incluso a los señores que quieren llevar el anda con el santo. Es que todo sea bonito y organizado, porque se ve bello, porque es para Dios. Tema 8 nos iba a decir que la liturgia de las horas tiene un valor esencial. ¿Por qué? Porque va a tener una máxima realización de la iglesia como comunidad orante. La iglesia siempre debe estar en constante oración. Se hace viva la iglesia mediante las pequeñas comunidades. Queridos diáconos, cuando ustedes se reúnen con los fieles a rezar laudes o vísperas, después la Santa Misa o las oraciones que hacen o sus trabajos de labor pastoral, pues están haciendo comunidad y están haciendo viva la iglesia y están llevando el evangelio y hacen presente a Jesús. Segundo, acto de Cristo, sacerdote eclesial. Ustedes recuerdan que Cristo decía, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo presente. Hagamos a Jesús presente mediante la oración, en comunidad. Esa liturgia de las horas que nos trae el memorial siempre vivo de Cristo, que se entrega en la cruz, que muere por nosotros, que se entrega por nosotros, pero que resucita para demostrarnos que ante las dificultades, que ante los problemas, que ante el pecado, que ante la, entre comillas, la victoria de la muerte, pues está primero la victoria de Cristo resucitado. Tercero, oración vitalizada por el Espíritu Santo. Toda oración, queridos diáconos permanentes, necesita la acción del Espíritu Santo.
No es obra nuestra, no es trabajo nuestro, no. Que Dios nos da los talentos, que Dios nos da las cualidades para nosotros salir adelante, para trabajar por mí y para trabajar por mi prójimo, sí. ¿Que merecemos una recompensa? Claro, porque es que Dios va a estar también orgulloso de nosotros. El orgullo es malo, pues yo siempre he dicho, hay unos orgullos buenos. Cuando usted se siente alegre, cuando usted está contento, cuando usted está feliz porque ha hecho una labor pastoral. Cuando usted ve que en la parroquia lo que organizaste quedó bonito y salió bien. Cuando el párroco te dice, ve, diácono, hágame el favor y usted prepare la Eucaristía de hoy, o prepare la liturgia para este día, o vas a preparar aquella procesión, y sale bonito. Entonces uno se siente feliz y alegre porque ha hecho bien las cosas. Ese orgullo es bonito. Jackson dice que hay un orgullo bueno. Eso es lo que yo digo. Entonces vamos a necesitar ante todo la acción del Espíritu Santo, que es el que nos mueve, que es el que nos revive, que es el que nos dice, bueno, así se pueden hacer las cosas, porque con cada talento, con cada cualidad que usted tiene, pues lo pones al servicio de la iglesia. Ese Espíritu Santo que nos hace fluir esa alegría y la alabanza a Dios, el gozo de ese encuentro con el Señor, es lo que nos invita a la liturgia de las horas cuando yo la rezo con piedad, cuando yo la rezo de forma sencilla, humilde, con expectativa y atento a lo que me está diciendo las lecturas. Cuarto, participación en la alabanza mutua de las personas divinas. En nombre de la Santísima Trinidad, conducida por el Espíritu Santo, se une a Cristo, con Cristo, por Cristo, en Cristo. Nuestra oración, conducida en el Espíritu Santo, se dirige a Dios Padre, participando de la vida trinitaria. Toda nuestra vida, toda nuestra oración, toda nuestra acción de cada día, que sean en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuerza de cohesión en el cuerpo místico, el numeral quinto. ¿Qué nos decía ahí? Caballeros, que el rezo de la liturgia de las horas nos permite unirnos a otras confesiones cristianas. Sencillamente, a nuestras iglesias orientales, por ejemplo, a los ortodoxos, que en cierta forma están separados por unas pequeñas controversias con la Iglesia Católica, pero que es una unión que se da en la oración de los cristianos por el Espíritu Santo. Y entonces nos unimos a todos los hermanos que oran. Porque yo no puedo hablar de forma despectiva ni discriminar a todas las personas que no sean católicas. También oran, también hacen su oración, también hay gente buena, también hay gente que hace caridad. Entonces, mi panquecito de un litro de leche. ¿Sí, señor? Sí. Dale, sales. Dime. Bueno, punto sexto. Realización del hombre. Hay algo que hoy en día la sociedad nos está consumiendo y nos está haciendo esclavos de lo material, de cosas innecesarias, de cosas superfluas. Nos quiere alejar de Dios, nos quiere decir que no hay necesidad de la iglesia. Y nos dice, es que sean libres, pero que es una libertad esclavizada por la sociedad de consumo. Entonces, la oración es la que nos une. La oración es la que me realiza, es la que me ayuda a ser libre, a la que me lleva a actuar con sencillez, con humildad y con firmeza en la fe. Volvemos a hace 8 días. Algunos de ustedes decían, Jackson, es que al principio era complicado, era maluco, daba pereza. Sí, y es difícil, o nos da sueño, o que hacer oficio de lecturas, 3 lecturas tan largas, y que hay que hacer laudes y vísperas.
Y después decía, pero cuando vamos comprendiendo el valor y la necesidad de la oración, lo rico y el gusto que tiene, el gozo de sentirnos del lado de Dios y que estamos haciendo las cosas, pues más nos gusta y más nos sentimos necesitados de la oración. Eso es lo que nos ayuda al punto sexto, de que la liturgia de las horas nos va a hacer nos realiza como hombres, porque la oración mediante el Espíritu Santo con Cristo a Dios es dirigida, la que nos ayuda a ser mejores cada día. Y viene el último punto de este tema 8, la santificación cósmica. ¿Por qué? Nos va a decir, el tema nos decía, que la liturgia de las horas santifica todo el día. Desde que me levanto con las laudes o el oficio de lecturas, con la hora intermedia que me dice, Señor, hago un par en el camino porque quiero alabarte. Es la hora intermedia. Señor, te doy gracias mediante las vísperas, alabándote que estuviste presente durante todo el día y me socorriste, me colaboraste con mis fuerzas. Señor, en completas pongo mi vida en las manos en tus manos. Estoy alabando la obra de la creación y que Dios crea todo el día y revive todo el día. Y yo lo tengo presente. Por eso es que se nos pide el rezo de la liturgia a las horas, para estar siempre presente el Señor, rezando en la iglesia, con la iglesia y por la iglesia. Es la misión de la iglesia, queridos diáconos permanentes, el orar al esposo siempre, sin desfallecer. Y la liturgia de las horas nos va a decir que nuestro fin no es la muerte, sino nuestra santificación con Cristo resucitado y que nos estamos preparando para nuestro encuentro. ¿Alguna pregunta sobre el tema 8? Bueno, yo no, pregunta no tengo, sino tengo algo más. La verdad, te vengo leyendo de todas estas acontecimientos, la estructura bien de las laudes. Y yo no lo tenía bien definido, la verdad no lo tenía bien puesto, así como ahorita nos lo estás explicando. Y qué extraordinario, ¿no? Porque lo voy leyendo y va uno entendiendo cada punto, cómo es importante, cada oración, cada momento, cada rezo, cada vez que uno tiene ese momento con Dios. Y creo que la verdad es lo que más bueno, a mí en lo personal, va llegando a una alegría, ¿no? De todo el día, ¿no? O sea, no lo he practicado de lleno, pero lo estoy haciendo poco a poco y la verdad sí. Y ahorita como estás explicando, no, pues créeme que no lo había yo entendido así de esa forma, de verdad. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, que con Anderson les haré partícipe y les enviaré las diapositivas preparadas, ¿sí? Y lo que usted decía, algo importante acabas de decir, poco a poco, ¿sí? Por eso son estos temas, estos encuentros, para eso están aclarar dudas, porque nadie nació aprendido. Ni siquiera nacemos caminando, no, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender las primeras palabras, tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a comer, para montar bicicleta, nadie nació aprendido montando bicicleta, poco a poco. Pero si yo quise aprender a montar bicicleta o patines, pues tuve que trabajar, tuve que ensayar, tuve que preparar. Ahora se nos hace la invitación a ustedes, señores diáconos permanentes, futuros diáconos permanentes, que hagan de la liturgia su encuentro con Dios, que hagan del oficio divino la santificación cósmica o la santificación del día. Pero que nos va a decir la liturgia que todo sea estructurado, que sea de una forma uniforme, que sea organizado para que sea bonito. Entonces, tu aporte es muy importante porque dices, poco a poco, y ya lo voy comprendiendo. Muchas gracias por eso, y que cada día uno ponga más empeño en saber prepararlo. Porque la preparación queda lo más bonito, y la alegría y la satisfacción de hacer bien las cosas. Bueno, y el tema 9, con el que cerramos nuestra charla. Profe, discúlpeme, sí, profe, con Jair de nuevo. Sí, señor Jair. Profe, tengo una inquietud. Acá en este tema 8, ¿por qué la oración al Espíritu Santo no debería ser
al comienzo de toda oración, que es la ¿Me que es puedes la dar que un ejemplo? vitaliza, por ejemplo, yo voy a comenzar a hacer el oficio divino o las laudes, digamos así. Entonces, Sí. pienso pues que primero uno debe invocar ese Espíritu Santo para poder entrar en ese momento de oración, ¿o qué? San Agustín decía muy importante y una oración que yo siempre realizaba al leer la Biblia o un pasaje de la Biblia, me encantaba encomendarme al Espíritu Santo con el Beni Creator. ¿Sí? Ven, Creador Espíritu, de los tuyos, la mente a visitar. Porque le decimos al Espíritu que es el que nos fortalece, el que nos abre nuestra mente, el que nos hace entender, Jair. ¿Sí? Cuando yo estaba en el seminario, nos decía el sacerdote, ole, antes de la orden lleguen un minuto antes, 1 minuto, 2 minutos, arrodíllense en la Santísima y dígale que les aclare la mente y que les envíe el Espíritu Santo. Es que ustedes llegan a la carrera, se sientan y tocan la campanita para el lado de ese mismo Señor, abre mis labios y ya no entienden ni saben de qué van. Encomiéndese. Entonces es muy importante, Jair, que siempre le digamos al Señor, ayúdanos mediante el Espíritu Santo, danos tu Espíritu Santo para que yo pueda comprender, para que yo pueda entender, para que yo me ponga en tus manos. Está muy bien tu aporte y es algo que debemos hacer cada día y en cada momento. Que en nuestra oración le digamos al Espíritu Santo, ayúdanos, dale la fortaleza y danos la capacidad de comprender y entender. Muy bien, Jair. Maestro, Muchas gracias, profe. ¿puedo decir algo, maestro? Claro, bien pueda. Bueno, que lo que usted está hablando es muy importante. Yo quiero comentarle que al principio, cuando hacía las laudes, y principalmente las completas, donde dice en algunas ocasiones que dice, ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Yo de principio, la verdad, me estremecía mucho esas palabras. Entonces, poco a poco los he ido entendiendo pues he comprendido que pues nosotros al dormir pues morimos como Cristo murió y que debemos darle gracias a Dios cuando amanece, porque gracias a Dios tengo vida y salud. No, Sí, señor, claro, te escucho. Sino que sí, pues eso, sí, estaba recordando que la liturgia, por ejemplo, pascual, cuando tenemos la noche del sábado santo, la celebración de la Pascua es eso también, que empezamos a oscurar en el templo, que nos invita a despertarnos de ese sueño, porque es que debemos despertarnos para decir Cristo está resucitado. Entonces es muy importante también ese aporte en ese sentido, porque es el sueño el que nos dice, es como estar muertos, pero que cada día podamos decir, Señor, estamos vivos, estamos despiertos, estamos para trabajar de nuevo, pero en tus manos y vamos a hacer bien las cosas. Vamos a ir a la viña del Señor y vamos a ayudarle a todos. ¿De acuerdo? así es, gracias, El gracias. último tema que tenemos presente para hoy, la liturgia de las horas, factor de santificación. Caballeros, futuros diáconos permanentes, la oración hace al santo. No es tanto el trabajo, porque el trabajar lo puede hacer toda persona. Y al principio de la charla les decía, una fe sin obras es una fe muerta. O obras sin fe no es nada. Nos invita el apóstol Santiago en la carta. Qué buena meditación es leer la carta del apóstol Santiago. Porque todo el mundo puede trabajar y hay muchos organismos que trabajan por el bienestar de la humanidad, pero no lo hacen sin Dios, lo hacen solo por cumplir, por una satisfacción personal o por propaganda o por política o por quedar bien ante la gente o porque consiguen fondos y consiguen dinero, sí, pero qué amor le ponen a ello. Entonces, la oración es ese factor que nos va a ayudar a santificar nuestro trabajo diario, nuestra vida en las manos del Señor. Nos lleva a tomar conciencia de nuestro verdadero fin.
el encuentro con Cristo resucitado. Somos unos obreros de la viña del Señor, les repito, esperar al Señor con nuestras lámparas encendidas, como nos decía el Evangelio del domingo, ser vírgenes sensatas, que estuvimos atentos a llenar nuestra lámpara con el aceite cada día de nuestras obras. Actuación del prototipo de santidad. ¿Qué es la santidad, queridos amigos? Conocer, asimilar, hacer vida a Cristo resucitado. Conocerlo y hacerlo vida. Decía San Pablo, ¿en quién van a creer si no se les predica? Ustedes, nuestros hermanos mexicanos en estos momentos que están colaborando en la reconstrucción del país o estas partes afectadas y que están con las víctimas, ustedes son aquellas personas que están mostrando a Cristo resucitado en medio del necesitado, en medio del pobre, en medio del enfermo. Vuelvo y les digo, habrán muchos ONGs, pero llegan, les tiran agua, perdonen la palabra tirar, pero llegan, les dan agua, les dan una comida, bueno, les vamos a ayudar, chao, no sé ni cómo te llaman, ni cómo vas, ni pregunté por ti, ni cómo está tu familia, o el perrito de la casa. No. El cristiano se preocupa incluso hasta por saber el nombre de cada persona, cómo estás hoy, cómo pudiste dormir, en qué estás trabajando, cómo podemos colaborarte, cómo está sutanita, fulanito, cómo está tu familia, tus hijos, qué tal. ¿Es así o no, queridos compañeros? El cristiano se hace personal, se hace esa vida de Cristo y llega donde está el necesitado, pero lo hago con fe. Y entonces, para hacerlo necesito de la oración, y para hacerlo necesito del rezo y la meditación de la liturgia de las horas. Siempre y cuando que el Espíritu, dejemos actuar al Espíritu Santo con sus dones, que Dios los reparte. Dios nos lo reparte y nos va a decir, Félix, Jair, fulanito, ustedes tienen estos talentos y ustedes los ponen al servicio. Tercera, la liturgia de las horas santifica la vida sacramental. ¿Cómo lo santifica y nos potencializa los sacramentos? Pues la liturgia de las horas extiende la presencia de Cristo que se encuentra en la Eucaristía. Cuando yo uno las laudes o las vísperas a la Eucaristía, cuando mediante la palabra que proclamo, mediante los salmos o la lectura bíblica, estoy mirando y viendo y haciendo vida la historia de la salvación. El bautismo es el compromiso que nos invita a la liturgia de las horas mediante el rezo de los salmos o los cánticos, el compromiso de nuestro camino de la vida. Cada laudes decimos, Señor, empieza nuestra alabanza al nuevo día, nuestra lucha por el nuevo camino. Esa es la prolongación del bautismo. La confirmación nos va a prolongar esa experiencia viva del Espíritu Santo. Jair lo decía, pongamos nuestras manos en el Espíritu Santo y le pedamos principalmente para que Él nos abra nuestra mente para comprender nuestra oración de laudes, nuestra oración de oficio de lectura. Que dejemos actuar al Espíritu Santo que se nos dio en la confirmación, que nos enseñe a orar, que nos sostenga firmes cuando tengamos dificultades, cuando tengamos problemas de fe, cuando tengamos dudas o cuando tengamos tristezas. La penitencia nos mantiene en conversión en el tiempo de Adviento, en el tiempo de Cuaresma, cada viernes con el Salmo 50, en las completas cuando nos invita a ese examen de conciencia y nos dice, Señor, pongo mis dificultades, pongo mis pecados o pongo mi falta de caridad. El sacerdocio, en especial los presbíteros y diáconos que participan de esa acción plena de Cristo,
de ustedes, que van a ser futuros diáconos permanentes y van a poder administrar algunos de los sacramentos, pero también conferido por el bautismo, como pueblo que cada uno de nosotros por nuestro bautismo somos partícipes del sacerdocio de Cristo, y nuestro sacerdocio es para alabanza y santificación de Dios. Y por último, el matrimonio. Jair, me encantó mucho su experiencia y que haya compartido con nosotros la oración que hace de la liturgia de las horas en familia, porque es el signo del amor de Cristo y la Iglesia, porque es el signo que va a ser la familia más unida. Potenciación ascético, mística y apostólica. La oración nos va a decir sencillamente que cada vez que yo me voy compenetrando con la oración de la liturgia a las horas, le voy encontrando gusto y le voy encontrando gozo. Y lo voy a llevar en mi mano presente la liturgia a las horas, lo voy a llevar en mi bolsa, lo voy a llevar incluso en el celular ahora con las aplicaciones que hay, porque voy a decir, recuerdo que debo de hacer laudes, recuerdo que debo orar con las vísperas. Señor, que antes de acostarme yo pueda rezar completas. Que en algún momento no se pudo rezar, queridos diáconos permanentes. Hola, que no alcanzó a leerme completas porque pues, me fui para el cine, porque se extendió, porque una reunión de la parroquia estuvo larga, o porque hice algún nexo, pues, no pasa nada en ese sentido. Pero que cada noche yo le pueda decir al Señor, gracias por el día. Que yo pueda encontrar gozo, alegría en la oración que estoy realizando, que estoy haciendo. Que el Espíritu Santo alimente mi espíritu de piedad. Que yo pueda decir, Señor, necesito de ti. Señor, yo debo orar. Que la oración nos fortalezca para luchar contra las dificultades. Que haga crecer nuestras virtudes. Que nos purifica y nos enriquezca cada día. Que los talentos de los cuales Dios me hizo a mí partícipe, yo los pueda poner en manos de los necesitados. Para concluir, creo que me he alargado un poco y les ofrezco disculpas si me he pasado del tiempo. Que la liturgia de las horas, queridos diáconos permanentes, me sirva para mi trabajo apostólico. Que sea el ejemplo cristiano en el trabajo y que yo anuncie a Cristo vivo, a Cristo resucitado mediante mi trabajo. La última diapositiva dice, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Es un himno de la liturgia de las horas y que me puedan decir cada día, Señor, hazme de mí un jardín, un vaso nuevo, que todos los que lleguen encuentren en mí a Cristo y que yo pueda ayudarles a seguir tu camino, a evangelizar y que ustedes como futuros diáconos permanentes vivan felices, vivan alegres del gozo y de la dicha que el Señor y la Iglesia les está llamando a participar del sacerdocio de Cristo, de un orden sacerdotal mediante el diaconado permanente, que se sientan felices y alegres porque han sido escogidos por el mismo Dios mediante la acción del Espíritu Santo a participar del cuerpo místico de la Iglesia a la que nos invita Cristo cada día. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. ¿Algún aporte, alguna duda, alguna cosa, señor John Anderson? Hermano, aparte de todo, bueno, pues yo quiero agradecerte, pero también quiero reportar al hermano que se estaba comunicando con nosotros, Arturo, que no pudo haber llegado a tiempo a la reunión y por eso ahorita lo estoy reportando, hermano, por favor. Don Arturo, buenas noches, ¿cómo está? No, yo soy Félix, solo que estoy reportando a Arturo porque no pudo llegar a la... Por eso, que no, creí que ya hoy estaba en conexión con nosotros, Arturo, perdón, don Félix, creí que don Arturo ya estaba en conexión, comprendí mal. Sí, no alcanzó a llegar, por eso lo estoy reportando, gracias. Bueno, lo tendremos presente, don Félix, muchas gracias. ¿Algún aporte, alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, maestro, yo por último quiero comentarle que gracias a Dios, desde que yo entré al diaconado, mi esposa me acompaña a hacer las laudes noche tras noche y también las laudes y completas. Es lo que nos da tiempo por el trabajo que tenemos y tantas cosas que hay que hacer en casa, pero lo hacemos diario, diario, y aunque vayamos a una fiesta, pues ya nos queremos venir para hacerlas completas. Pues muy bien, de todas formas, siempre es importante y siempre es una gran ayuda rezar en familia, y esos aportes de ustedes invitan, de verdad que invitan y motivan para que cada persona también lo pueda hacer en familia o ya en la parroquia, porque es que es motivación y se va a decir a la familia, mira, entienda para qué estamos nosotros, entienda para qué es mi ministerio. Ustedes deben de explicarles cada vez a sus hijos, a su familia, a sus sobrinos, a los que tengan, venga, ¿y qué es eso de diaconado permanente? O ustedes porque mantienen orando, o ustedes porque tienen ese libro como una Biblia, el tomo de la liturgia a las horas, pues explicarles, invitarlos a orar. ¿Algún otro aporte? Sí, yo quiero participar, quiero lo que con la oración que hago en la liturgia de las horas. Yo agradezco a Dios, pero también lo bendigo con mis oraciones. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Y que bueno, al bendecir yo al Señor, Él me bendice a mí. Dios está dando bendiciones en cada momento. Dios tiene sus manos abiertas para bendecirnos. Solo es que tú le digas, Señor, aquí estoy. Señor, acá estoy, llena mi vida de tu presencia, digámosle al Espíritu Santo. Y Dios lo hace. Pero para eso necesitamos esa oración. De verdad que es muy bello eso. Y que cada día ustedes tengan presente la necesidad de estar conectados siempre con el Señor. Muy bien, gracias. Estoy tratando de ponerles el PPS, pero la verdad es que en este momento me está atropellando la tecnología. ¿Cómo lo hago, Anderson? Darle otra vez compartir pantalla. Sí. Ajá, exactamente. Bueno, yo quiero, para ir finalizando, agradecerte los aportes durante estas 2 semanas, ¿cierto? Queda claro que la liturgia es vida. Lo que hemos visto acá en textos no es nada sin la vida que nosotros les demos, ¿de acuerdo? Que no nos quedemos en las letricas rojas de los misales o de los textos orientativos de la liturgia, ¿cierto? Los leccionarios, porque la liturgia es mucho más que eso. Desde mi punto de vista, la liturgia es la que va formando la cultura de la iglesia, la cultura de la iglesia. Entonces, agradecerte por tus aportes, por lo que has contado de tu experiencia en la vida pastoral y litúrgica, que me parece muy importante. Y también destacar que, de alguna manera, en la vida que les espera a nuestros hermanos futuros diáconos, sin duda el aspecto fundamental de la vida de ellos va a ser el vivir la liturgia. Porque recordemos que el diácono está para el servicio del altar, ¿cierto? Para hacer la caridad, y la caridad empieza desde eso. La primera caridad que debe tener el diácono es la caridad de la oración. Hay que ser generosos en la oración, y cuando uno busca ser generosos en la oración, busca que aquello que hace vida también lo ore, y aquello que ore lo haga vida, con esa cierta coherencia. Yo quiero agradecerte entonces de nuevo. A lo mejor tendremos una próxima oportunidad. Y a los hermanos, gracias por la atención. Espero que estos 2 encuentros les haya servido de orientación para los trabajos que tenemos pendientes. El compañero Jackson nos acaba de enviar ahí el documento. Ustedes ¿Ya llegó? Sí, le hacen ahí en la pantalla, aparece alguien ha agregado un archivo adjunto, le dan a abrir. De todas formas, voy a dejar mi correo electrónico por si alguien no lo tiene o no pudo descargarlo, yo se lo envío al correo, ¿de acuerdo? Exactamente. Entonces le dan ahí a abrir
y el ordenador les abre. De todas maneras, eso lo voy a enviar también por el correo electrónico interno del curso. De acuerdo, muy bien. Y para que tengamos la información. A todos un agradecimiento muy especial, deseándoles una feliz noche. Quedo atento entonces a las actividades pendientes. Si alguna cosa me pueden escribir al WhatsApp, si necesitan alguna orientación, pues saben mi número de teléfono, yo lo he dado la vez pasada, vuelvo y lo repito aquí en el chat, por si alguno no lo tiene, o nos escribe directamente, tienen el correo de Jackson, el mío, ¿cierto? Y con mucho gusto, ¿de acuerdo? Es una feliz noche para todos. Gracias, igualmente. Maestro. Muchas gracias. Muy buenas noches a ustedes. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por mí y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Feliz noche. Maestro. Igualmente, Gracias buenas a todos. noches. Buenas noches. Gracias, buenas